Saludos mis amigos, Dios les bendiga, qué placer estar con ustedes una vez más por su espacio Líderes Eternos. Aquí me encuentro con el pastor Pastor Salas desde República Dominicana para el mundo. Bueno, qué gusto estar nuevamente con todos ustedes. Y Gloria a como decía el Dios. pastor Ariel, soy el pastor Salas, el pastor William Salas, ahora en Dominicana, porque nací en Venezuela. Ya, Dios te ancló aquí. Aleluya. Aquí estamos pues disfrutando de este tiempo, un tiempo interesante, un tiempo de calidad de la presencia del Señor, como lo es Líderes Eternos. Pero pastor Ariel, tenemos a alguien más que es parte de nuestro staff y que está de nuevo aquí con Claro, nosotros. Pastor Elvis Cruz. Oh, Amén. bienvenido. Güey. Sentimos bien. Mira, sentimos producción bien. también se emocionó. Producción está en eso. Dios bendiga. Qué bueno, ¿verdad? Que sí, una vez más estar aquí con todos ustedes. Es para nosotros un privilegio servirle a Dios desde esta plataforma y esperamos que usted le siga dando seguimiento a Líderes Eternos. El llamado de nosotros es para la eternidad. Dios lo llamó a usted a ser cristiano para la vida eterna, no por 6 meses ni por 7 meses, sino esto es para siempre. Así es. Así que qué bueno estar aquí y qué maravilla, pastor. Gracias por... A veces cuando, escuchando lo que usted acaba de decir, me llama la atención la expresión, salvo, siempre salvo, una vez salvo, siempre salvo. Y aunque en la práctica no podemos asegurar que eso sea así, Sí. pero sería un deseo intrínseco, un deseo íntimo, interno, ¿verdad? De que la gente sea salvo y siempre salvo, porque nos gustaría que la gente no se pierda, que la gente pueda proceder al arrepentimiento y mantenerse dentro de la salvación. Usted dijo una palabra ahí, mantenerse. Esa palabra mantenerse es la doctrina bíblica para la iglesia de la perseverancia. Porque la perseverancia... En Lucas, Juan capítulo 15, si no, lo que la pasa, vid. Sí, sí, claro. la perseverancia en la Biblia no es un consejo. No, es que Y tiene que ser. la perseverancia en la Biblia no es un consejo, no es un, ¿cómo se dice? No es una, es una doctrina. Claro, claro. Bíblica. Jesús se le dijo, si ustedes permanecen en mí, Aleluya. si se quedan pegados Claro, a mí, claro. y Aleluya. se lo dice en Primera de Juan capítulo 3 también, Así es. el que permanece en mí no peca, porque la simiente está en él, Wow. pero tiene que permanecer. Wow. Es lo mismo Wow. que dice, Wow. yo soy la vid, ustedes son las ramas. Sí. Wow. El que permanece en mí, ese llevará mucho fruto. Claro, Wow. porque la savia que está allí, ¿verdad? Que en este caso es el Espíritu Claro. Santo, está dando vida a todo lo Se que está tiene que ver, fluyendo ahí. todo lo que tiene que ver con la vid Así y los es. pámpanos. Bueno, pero estamos acá aprovechando este tiempo de introducción, este tiempo de poder entonces dar apertura al tema que hoy nos corresponde. Hemos estado hablando del tema de la unción, lo hemos hablado en varias sesiones. Hemos también tenido, dentro de ese tema, hicimos prácticamente un paréntesis, pero hablamos del profeta viejo Ajá, y aquel otro profeta que la Biblia le llama el hombre de Dios. Que la gente le dice el profeta joven, pero es el varón de Dios. no dice El joven, varón. dice el varón de Dios. Un hombre que tenía la unción, que tenía una encomienda. Y bueno, nos detuvimos allí un poco. Pero hay un verso que está en el libro de San Marcos, en el capítulo 1, verso 8. Cuando Juan estaba predicando y anunciaba a Jesús. Porque el trabajo de Juan era prepararle el camino a Jesús. Ese era su trabajo y él estaba consciente de que ese era su trabajo. Él había recibido esta revelación y él estaba seguro a que él había venido a este mundo. Y él decía, miren, yo a la verdad, En Marcos. 1.8, yo a la verdad os bautizo con agua, yo de verdad, miren, yo lo estoy bautizando en agua, pero él, de quien yo predico, de quien yo no soy digno ni aceptarlo, de este hombre que viene después de mí, Claro. el que yo le estoy abriendo camino, él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Espíritu Santo y fuego. Pero aquí en En Marcos, Marcos sí, dice, dice, él los bautizará sí, con con Espíritu Santo. Entonces, nosotros hablamos de la unción en el Antiguo Testamento, pero la unción en el Nuevo Testamento es el bautismo en el Espíritu Santo. Bueno. Es lo que te certifica, es lo que te Pero capacita. me gustaría como que escucháramos eso que usted dice.
es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Exacto. O sea, en el Antiguo Testamento había un aceite de la Santa Unción que Dios le dijo a Moisés, prepáralo así, así. Claro, así. le dio especificaciones, le dio Y era instrucciones. mucho aceite, no era poco aceite. Claro, claro. Tantos kilos de esto, tantas libras de aquello, era mucho aceite. No, claro, claro. Ahora, en el Nuevo Testamento no es ese aceite. Es más, la única parte que yo veo en el Nuevo Testamento que manda a usar aceite es para ungir a los enfermos. No, porque el aceite, aún en el Antiguo Testamento, el aceite simplemente lo que era un símbolo. Era un símbolo. Pero la unción era el poder de Dios sobre la persona que se echaba el aceite, pero el aceite simplemente era Era un simbólico. símbolo. Y entonces ahora en el Nuevo Testamento se aplica Viene la lo mismo. esencia. La esencia es el Esencia. Espíritu Santo. El Es Espíritu Santo. Sí, porque ese simbolismo en el Antiguo Testamento estaba apuntando precisamente al Espíritu Santo, porque en ese tiempo de la ley, ¿verdad? Ajá. El Espíritu Santo no tenía la movilidad y lo que Dios había determinado en esta nueva experiencia ahora relacionada con gracia, misericordia. Entonces, obviamente, era una cuestión simbólica, pero que apuntaba a que el Espíritu Santo, entonces usted lo estaba destacando El correctamente, Espíritu Santo. lo estaba destacando correctamente ahora, pues que entonces ya no es el aceite literal, sino que existe lo que es el Espíritu Santo. La unción. Ajá, como tal. Entonces La unción. recibiremos La el unción Espíritu, es el Santo. Espíritu Santo. La unción es el Espíritu Santo. No hay otra cosa que sustituya el Espíritu Santo en la vida de un líder cristiano. No hay nada que sustituya al Espíritu Santo en la vida de un pastor, de un evangelista, de un maestro, de un apóstol. No hay nada que sustituya el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nosotros necesitamos para ejercer aquello para lo cual Dios nos llamó. Por eso Juan le dice, miren, o sea, el bautismo en agua que yo estoy haciendo es otro símbolo lo que Juan le Claro. dice. Este bautismo, y eso que tiene una fuerza. El bautismo en agua tiene una fuerza. Inclusive en el libro de Judas dice, este bautismo corresponde al diluvio allá. Entonces tiene una fuerza el bautismo en agua. Pero Juan le dice, lo degrada un poco. Yo a la verdad lo estoy bautizando con agua, pero él no lo va a bautizar con agua, ¿no? No, porque era un requisito, era algo que estaba establecido. Jesús no vino. Para arrepentimiento Exacto. y perdón de pecado. Pero también la perspectiva que Juan también le está diciendo en la parte es, porque el versículo anterior dice, Él es más poderoso que yo. Claro. Ah, pero usa la palabra poderoso. Sí, Espérate, lo que sí, te quiero decir. el verso de Romano que usted cita. Sí, El Evangelio. Sí, entonces dice, el poder de 16. Dios. Exacto, entonces dice, viene tras mí Él que es más poderoso que yo. Ujú. Y el poder que hablaba Juan aquí era el poder espiritual, el Totalmente. poder ministerial, el poder de predicarle al pueblo, el poder que le daba y el prestigio y la distinción que tenía Juan, que la gente venía donde él y buscaba, o sea, era un profeta. Entonces Juan dice, no, viene uno que es más poderoso que yo. Fíjate que no le dijo, y obviamente más No, importante. y Jesús recalca eso que Juan dijo Ujú. cuando Jesús entra a la sinagoga y coge el libro de Isaías Así, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para. exacto. Y empieza a hablar del poder que le da esa unción. La unción. Entonces, lo que vemos aquí cuando él dice, y él lo bautizará con Espíritu Santo. Ajá. También, igualmente, que lo hemos hablado anteriormente, la parte del Espíritu Santo en nosotros, en el libro de los Hechos, aplica al Espíritu de Santidad. El bautismo es con Espíritu de Santidad. El Espíritu Santo es el Espíritu de Santidad, que produce santidad en la persona. Así que el bautismo es en santidad. Este bautismo, sí, pero es difícil. ¿Por qué? Porque se confunden las cosas. Pero la unción y el bautismo del Espíritu Santo es para producir santidad. Porque el Espíritu Santo no puede producir nada más exactamente, única y exclusivamente que santidad, porque ese es su nombre, Espíritu Santo. Entonces, cuando dice, y bautizará con Espíritu Santo, ahí comenzaba lo nuevo que Dios iba a hacer. Porque el Espíritu Santo en nosotros produce lo nuevo. El Espíritu Santo produce cambios drásticos de santidad en nuestra vida. ¿Dónde comienza la santidad? Cuando dice, y bautizará en bautismo con más poder. Entonces, lo primero que comienza, el bautismo de nosotros, primero que comienza, es en sumergir. Porque la palabra bacto, de bautismo, bacto, se trata de sumergir. sumergir. No es de echarle a un agua, no. No, Había que sumergir. sumergir el cuerpo completamente en algo. Inmerso. Exacto, sí. Sumergir, inmerso. Entonces, ¿qué está diciendo? Y lo da un espíritu de santidad, el Espíritu Santo. Ese bautismo es cuando nosotros nos sumergimos en Él. Cuando nosotros nos sumergimos, cuando la gente dice que métete con Dios, ¿sabe qué?
Pues métete con Dios. Hay una lección de Jeremías que a mí me llama la atención. Que él dice que él tuvo una visión y en la visión él lo llevó hasta el mar. Y empezó a caminar hacia el mar y el agua le daba por los tobillos. Luego siguió caminando y le daba por las rodillas. Profundizó y le daba en la cintura. Santo. Después el agua le daba en el pecho. Y llegó un momento en que tuvo que empezar a nadar. Oh. Entonces, de esto que estamos hablando. Eso, entonces. No es de un chin, no es de un día, no es de un momento, de una experiencia. Yo tuve una experiencia y yo lloré, yo sentí. No estamos hablando de eso. No, eso no es eso. No, estamos hablando de vivir una vida metido, sumergido dentro. En el Espíritu, sumergido en el Espíritu Santo. Aleluya. Que quiere decir que produce santidad. Porque Me es llamaba importante. entonces esa parte, esta mañana mientras oraba, pastor, me acordé de Romanos 8. Usted sabe que Romanos 7, el apóstol Pablo se queja, él hace varias quejas, él dice, óyeme, yo encuentro una ley que está ligada a mis huesos y es que el mal está en mí. Sí, Y hay una yo ley queriendo dentro de hacer mí, bien no exacto, puedo. que se revela contra tu y se intención. revela contra mí. Es más, miren, ya yo llegué a tal conclusión. Con mi cuerpo voy a servir el pecado y con mi mente serviría a Dios. Sí. Y luego viene Romanos 8:1 donde dice, pero encontré una ley, la ley del espíritu de vida, que es espíritu de vida. la ley de la santidad. Así Me ha es. librado Así de la ley del pecado y de la muerte. Así es. O sea, el Espíritu Santo cuando viene a ti, que es lo que dice Gálatas, ellos se oponen entre sí, Sí, la carne, el Espíritu se oponen entre sí. Cuando andamos sumergidos en esa santidad, Deberíamos aprender a andar sumergido. andar No en cuándo. esa sumergida. No cuándo, porque cuando, en- pastor, en- acuérdate en- que tú lo dijiste ahorita, que tiene que ser constante. es que tiene que ser constante. No, pero es que Pablo decía, ustedes no pueden ignorar que son templo y morada del Espíritu Santo, lo que quiere decir que andamos constantemente allí, estamos inmersos porque somos templo y morada del Debe Espíritu. ser así, tiene que ser así. Claro, eso, claro que sí, debe ser así. Es lo que está diciendo el pastor, debe ser así. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cuando tú te sumerges en algo. Si te sumerges en aceite, va a estar untado de aceite. Si te sumerges en agua, va a estar untado de agua. Y en lo que te sumerja, estará untado de. Entonces, cuando aquí dice, y él, Jesús, los bautizará con Espíritu Santo. Sabemos en Mateo que dice Espíritu Santo y fuego. Ahí lo añade. Claro. Pero aquí el Espíritu de santidad y el fuego es lo que limpia. El fuego es lo que se lleva las impurezas. El fuego es lo que limpia el oro. Y por eso dice el apóstol que la fe de nosotros, todo lo que tenemos, la unción es como oro. La unción es perla. La unción es diamante, perla, preciosa. La unción es lo más hermoso que nosotros tenemos porque es el Espíritu Santo. Claro, El Espíritu de santidad. estamos hablando del Espíritu Santo ya, ¿verdad? Como que en el pasado, previo a la llegada de Cristo, eran simbólicos que, en este caso, aceite, el fuego, el agua. Estos tres aspectos que estamos mencionando están directamente relacionados con el espíritu, porque en el pasado proyectaban hacia el espíritu, pero hoy el espíritu está. ¿Entiendes? Oye, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, entonces tenemos que andar allí constantemente, mantenernos allí, y citando lo que decía el pastor Ariel con relación a lo que Pablo decía en Gálatas 6:1 es determinante, Gálatas 6:2 es determinante en esto que estamos hablando, porque en Gálatas 6:1 dice que si alguno de ustedes es sorprendido en una falta, nosotros que somos espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Y entonces el texto siguiente dice, y en estos, o sea, que está la ley del amor, la ley de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo en el pasado simbólicamente estaba relacionado con fuego, con agua, con aceite, y hoy por hoy nosotros estamos allí porque somos, Pablo dijo, ustedes no ignoren eso, señores, somos templo y morada del Espíritu Santo. Claro, dice, somos templo y morada del Espíritu Santo. Acuérdate que es el Espíritu de santidad. Eso es importante, porque hay un cliché, que por eso es bueno aclarar esto, porque la unción es como, o sea, pastor, es que la unción te llama a vivir en esa santidad. Exactamente. Es a vivir en ella. Mire, en el Sumergido, libro de pastor, Mateo, sumergido. en el libro de Sumergido, Mateo, pastor, claro, quiere decir sumergido, porque una cosa es que es como si fuera otra vida. antes que, porque a veces podemos estar buscando los simbolismos en el Antiguo Testamento. Y ahora nosotros hemos dicho que el Espíritu Santo, que es la unción, ¿verdad? Entonces alguien dirá, pero no han dicho nada bíblico para eso. Es sustento bíblico. Primera de Juan 2:20 y más. Pero ese es muy importante. Dice,
pero ustedes, hablándole a la iglesia, Oh, sí, sí, dice, sí. pero ustedes, pero vosotros Ujú. tenéis la unción Mm, del santo. Parece ahí. Claro. Yo te escribí ayer, que le escribí al pastor ayer, le dije, solamente el ungido puede dar unción. Sí. Nadie que no es ungido no puede impartir unción. Nadie. Tiene que estar ungido. Y tiene que verse la unción. Y tiene que conocerse la unción. Y tiene que demostrarse la unción. En la vida, en las acciones, en el poder, cuando ora, cuando ayuna, cuando predica, cuando está haciendo las cosas de Dios. Y aún en tu trabajo, en tu oficina, debería ser el mejor. Debería ser la más excelente mujer también en el salón, donde quiera que esté. ¿Por qué? Porque nos dice que nosotros tenemos la unción del santo. Y cuando el apóstol se refiere aquí al santo, está hablando del Altísimo. Sí, de y Dios. está hablando del santo soberano. Y está hablando de lo que Jesús vino a hacer, lo que dijo Juan, Exactamente. a bautizarnos con el Espíritu Santo. A darnos el Espíritu el Santo Espíritu que Santo y fuego. proviene y procede del santo. Porque solamente el santo puede hacer eso. Entonces, Es así. la unción realmente, cuando el apóstol dice, es para mantenernos apartados, porque la unción nos aparta. La unción nos aparta del mundo. Sí, nos santifica. Está en el mundo, pero no son del mundo. Pero nos aparta. Sí, o sea, nos pero santifica. intencionalmente, como la unción, porque dice, y conocéis todas las cosas. Pero ustedes tienen la unción del santo y conocen todas las cosas. Como yo tengo conocimiento de todas las cosas, entonces, la unción me aparta, ¿verdad? Pero yo tengo que entender que no es que la unción me aparta en contra de mi voluntad. Yo tengo que obedecer la unción y apartarme del mundo, de la maldad del mundo, Claro. de la corrupción del mundo, de la idolatría Claro, del mundo. tenemos. No, que por esa misma, disculpa, la pastor, unción esa de- misma unción te va a dar capacidad para tú poder tomar decisiones correctas. tenemos el ejemplo porque de nosotros Pablo. Porque no conocemos estamos, todas las no estamos cosas. inhibidos de un todo. Nosotros estamos involucrados en el Oye, proceso. pastor, yo lo que dice la escritura, porque ustedes tienen la unción y conocen todas las cosas pertenecientes al santo. Claro. Sí. O sea, lo que Pero es que, concierne a la Jesús se lo santidad. dijo cuando prometió el Paracleto. Sí, sí, Cuando, capítulo señores, 14, yo me 16 voy. de Juan, A claro. ustedes les conviene que yo me vaya, Sí. porque si yo no me voy, no se lo voy a mandar. Claro. Pero si me voy, le voy a mandar al otro consolador que estará con ustedes y en ustedes. Y cuando él venga, Ajá. él les va a enseñar todas las cosas. Y él, Y él os guiará a toda justicia y a toda verdad. verdad. Y Y le el va a que va- convencer de justicia, de juicio y de pecado. exacto, el que va a Así hacer es. que la gente entienda, caramba, tu condición ante Dios es esta, porque Claro. él va a producir. Entonces, Y dice, y tomará de lo mío y Sí. os hará Sí, saber. sí, claro. Ni siquiera él va a hablar de su propia Por cuenta. eso dice aquí que nosotros conocemos todas las cosas. Claro. Porque el Espíritu Santo, que es la unción del santo, Nos enseña. nos habla. El Espíritu Santo es el mejor comunicador. Bien. Escucha esto, espera, pastor, oye esto. El mejor comunicador, nadie comunica mejor a la iglesia que el Espíritu Santo. Hay personas que están diciendo, no, que el Espíritu Santo, que Dios no habla, que Dios no esto. No, no. El Espíritu Santo, la unción de Dios, es una personalidad, es una persona que enseña como maestro, que instruye, que guía, que habla, que ordena, que cuida, y es la unción del santo sobre nosotros. Esa es la unción que nos protege. Esa es la unción que nos hace caminar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de santidad que mora en nosotros. Claro. Es un bautismo, No, y es que- una inmersión. y que no, no es un asunto, como tú decías, pastor, ahorita, que es una experiencia de un día. No, hay No, que yo no. tuve una experiencia. No. El Espíritu Quería Santo. enfatizar en eso, pastor, porque la gente malinterpreta el tema de la unción. Por ejemplo, usted está en un culto donde se manifiesta la presencia de Dios, o en algún lugar donde tú sientes la manifestación de la presencia. Había una unción ahí. No. Ahí estaba la presencia de Dios. Pero cuando Dios te unge, te unge. no, claro. Jesús estaba en el mar de Galilea, ¿verdad? Pero Lo otra bautizan y cuando sale el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. ¿Cuántas veces descendió sobre Jesús el Espíritu Santo? Lo marcó ese día, lo ungió ese día y tiene la unción. Yes. Ya, si tú necesitas que te vuelvan a ungir, tú te descarriaste. Te descarriaste y necesitas que él, otra vez vuelve, hace todo el proceso. Bueno, ¿Cuántas veces ungieron a Aarón?
No, no. Úngeme a Aarón y a sus hijos. No lo volvieron a ungir. en Sí, este pero esa caso- unción estaba directamente relacionada para desempeñar una Es función lo mismo de ahora. El específica. Espíritu Santo te unge Pero- para desempeñar una función. Sí, sí, claro, específica. pero necesitamos tener una vida de intimidad con Él, que es lo que... Por eso es lo que le estoy diciendo. Ah, Una vez tú eres ungido, claro. tú tienes que mantenerte en esa Sí, unción, sumergido claro. en esa Qué presencia de Dios. interesante la presentación que usted dijo primero. Cómo normalmente en nuestras congregaciones, en sentido general, y en lo que vemos, por todo lo que vemos, que ocurre un movimiento del espíritu, ocurre algún movimiento, algunas manifestaciones, entonces alguien dice, por ejemplo, wow, había una unción. Cayó una unción. Oye, frases. Sí. Cayó una unción. Todo ese tipo de expresiones son tan comunes y tan comunes que ya hacen un daño a la enseñanza verdadera. Número uno, si yo estoy en un lugar y a mí me toca ministrar y Dios me manda a ministrar en ese lugar y yo voy aprobado por Dios porque yo oro, el que ora Dios le habla, entonces yo voy aprobado por Dios, yo voy a ministrar a esa iglesia. Entonces después alguien dice, ahí se desató una unción, en ese culto había una unción. No, en ese culto había un hombre ungido. Sí. Pero hoy no se quiere reconocer eso, ¿sabes por qué? Sí. No, Hay porque alguien el diablo ha que- engañado a mucho. Sí, alguien que carga la presencia. El enemigo ha engañado a mucho de toda índole y todo rango y toda cosa. ¿Por qué? Porque nosotros, una de las cosas que Jesús decía, ¿cómo saben si nos amamos? Por el amor, la unidad. Y entonces nosotros nos dividimos y somos esto y no queremos respetarnos y no queremos honrar. No queremos, no. Sí, porque- no, y porque- hay un porque espíritu de competencia. Hay un espíritu de tergiversan competencia y celo la ministerial. verdad. Se tergiversa la verdad. Ve, si tú vas a mi iglesia y tú predicas ya en la congregación, lo que se desata es unción, no fue que se desató una unción, es que llegó un hombre ungido. Es que había un ungido. Y si alguien dice, pastor, entonces si no hay ninguna unción, ¿qué pasa? No, depende de lo que usted le llame unción. Porque si la gente le llama unción a caerse al piso, está mal. Si usted Exacto. le llama unción a llorar, está mal. Porque la unción es el espíritu de santidad. La unción es la santidad. Yo puedo ir a la iglesia y yo danzo y yo brinco y danzo y hay un día que ni me muevo, me siento, me quedo sentado. Ya no estoy ungido por eso. No. Mis emociones. No hay unción y mi porque no te forma- moviste. No, porque es que la unción no Claro, es... ya va a depender también de eso, ya una cuestión de que se van ocurriendo cosas y quizás se convierte como en costumbre. Y si Así es. si la gente no ve eso, es capaz de decir no ocurrió nada. Resulta ser que, bueno, si es verdad que la Biblia establece que fuego, chispa, o sea, fuego, unción, qué sé yo, pero también dice que es un silbido apacible. Bueno, Jesús estaba ungido y estaba durmiendo en la barca mientras estaba cayendo a pedazos. Sí, pero yo estoy tratando de, Bueno, de ver él cómo era la unción. yo estoy tratando de ver Él cómo, es la cómo le unción. damos forma a lo que ustedes vienen diciendo, ¿no? Porque yo me ponía a pensar, bueno, y lo que pasó entonces allí en el capítulo 2 de los Hechos, capítulo 3, donde dice que de repente la Sí. casa se estremeció, Sí. cuando de repente Pedro va y el Señor le dice, ve a la casa de Cornelio, ocurre aquello, cuando estaban ocurriendo cosas, manifestaciones interesantes en Samaria. Ahí sí se estaba ungiendo. Bueno, pues Estos eso eran hombres de Dios. Ahí estaban en siendo Samaria, ungidos. el rumor pero que igual había. que hoy. Y entonces se fue, y Felipe fue para allá y entonces vino a Sí, traer. pero por ejemplo, en el aposento alto, ellos no estaban ungidos, estaban siendo ungidos. Sí, la Jesús primicia, le dijo, no la se primicia. fueran de Jerusalén. Sí. que- Revestido. en la casa de Cornelio igual. Sumergido en el espíritu. Pedro dijo, Inmerso. yo me sorprendí que también sobre ellos, en ese momento Pedro no estaba hablando en lengua, él estaba observando. Y se sorprendió porque también sobre los gentiles se derramó el Espíritu Santo. Pero lo mismo pasó con Pablo. Claro. Pablo se encerró 3 días, no veía, ve a Ananías, pone la mano sobre él y úngelo. Y entonces la unción se derramó sobre él. Entonces cuando sí hay manifestación, cuando la unción se derrama, Claro. hay manifestación, pero no es que todo el tiempo yo necesito que la unción se derrame sobre mí. Yo necesito vivir una vida en santidad para que la unción no se vaya de mí También y yo me terminología. mantenga ungido. Terminología. Porque- Terminología. ¿Quién es? Terminología. La unción en nosotros ya nunca en nosotros no se va a derramar. La unción va a fluir. Ya se derramó, Exacto. ya se La derramó. unción va a fluir, que no es lo mismo que derramar. Por eso es Ya que se mucha gente derramó. está esperando, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven. Y el yo Espíritu sé que lo Santo, que yo está estoy esperando aquí, yo es que estoy se le mete aquí. un demonio y un corrientazo. Entonces la gente, ¡ay! No, Ay, eso ay, nada. ay. El Espíritu Santo está aquí cuidando la iglesia. El Espíritu Santo es el que produce la unción de santidad en nosotros.
en nuestros miembros, en la iglesia, en lo que le sirven a Dios, en la gente apartada para Dios. Por eso decía ahorita que porque mucha gente entiende que apartado significa estar metido en la congregación. No, en la empresa donde tú estás, en el negocio donde tú estás, en la universidad donde tú la estás. santidad es vivir Ahí apartado. es que es. Consagrado. En negocio, donde tú caminas, el chofer que tú eres, lo que tú haces, ahí es. No es en la iglesia. Ahí es. A la congregación tiene que ir obligado porque la Biblia dice que es así. Y los ungidos les gusta congregarse. La gente ungida le gusta estar con los ungidos. La gente ungida le gusta cantar juntos. La gente ungida ofrenda. La gente ungida diezma. La gente ungida apoya. El que tiene la unción le gusta orar por los enfermos. Le gusta estar apoyando a los pastores, a la obra. El que tiene la unción santa. Mira lo que dice la Escritura concerniente a eso. Porque es que es punto lo que la palabra diga. No lo que nosotros es que el digamos. amor de Dios se ha derramado Fíjate en lo el que corazón de una persona que ha sido ungida. Claro, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en ustedes. Ajá. Y no tenéis necesidad de que nadie los enseñe. Ajá. Así, como voy a explicar, así como la unción misma nos enseña enseña todas las cosas Sí. y es verdadera. La unción es verdadera y no es mentira. La unción no es mentira, ni habla mentira, ni está con la mentira. Y según ella los ha enseñado, permaneced en ella. Hay que permanecer en la unción porque la unción es el maestro, que es el Espíritu Santo. La unción es la que nos enseña todas las cosas. Y cuando el apóstol dice, y no tenéis necesidad de que nadie los enseñe, en ese tiempo era lo que hablaba Israel ahorita, producción, que decía que en aquella época había eso y había los falsos maestros y los falsos profetas. Esos eran los gnósticos. En ese tiempo los gnósticos, que venían de los estoicos, estaban atacando la iglesia fuertemente y querían venir a enseñar en la iglesia estoico, cosas de esa cosa. Sí, argumento Claro, para destruir la y iglesia. también los gnósticos, gnosticismo. Querían involucrarlo en la iglesia y querían meterse. Entonces el apóstol le da las instrucciones. No. Usted no tiene necesidad de que nadie le enseñe otra cosa. La unción que ustedes tienen, el Espíritu Santo, que lo recibieron de Yeshua HaMashiach, que lo recibieron de Jesucristo el Señor, del Mesías, el que murió. Esa unción, ese toque, esa guianza, esa llenura de es la Cristo, que le va a esa es. enseñar. No te desvíe a otra unción. No hay necesidad. No, a mí nadie tiene que enseñarme ni de brujería ni de santería. A mí nadie tiene que enseñarme nada de esa cosa. A mí nadie tiene que enseñarme ni de masónico, ni no masónico, ni de virgen, ni de santo. A mí nadie tiene que enseñarme nada de eso. Ni de profundidad, ni de diablo, ni la tiniebla, ni el infierno. A mí nadie tiene que enseñarme nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque el que me va a enseñar a mí y a ti y a la iglesia es el Espíritu Santo. Ese mismo verso. A través de hombres y mujeres ungidas. Eso es importante. Claro. Eso es A través importante de señalarlo. hombres y mujeres ungidas, familias ungidas, porque eso es importante. Familias ungidas porque tenemos niños ungidos, tenemos jóvenes ungidos, tenemos la iglesia que tiene el Espíritu Santo y están caminando en santidad. Claro, el Espíritu Santo no hace acepción de personas. Dice, No. ay, no, a este no, porque tiene 9 años. No. No. Lo que hay que enseñarle, porque el conocimiento es la base. Dice claro. Dice Mateo 10, 19, cuando los arresten no se preocupen por lo que van a decir o cómo lo van a decir. En este momento Dios le dirá todo lo que han de decir, ya que no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo del Padre a través de ustedes. Esa es la unción, Aleluya. claro. No, porque de alguna forma esto se iba a convertir en una rutina, en un caso repetitivo, y el Señor tenía que entonces crear conciencia en eso particular, porque para ellos le tocó, o sea, la época que vivieron los primeros cristianos indiscutiblemente muy distinta a la que nos corresponde a nosotros Totalmente, vivir, porque totalmente. obviamente era una situación bastante delicada, el contexto, el régimen, el sistema que operaba desde el punto de vista político, indiscutiblemente. Claro, allí tú no te podías parar en un anfiteatro a predicar el evangelio. No, porque había Yo sé que hay una palabra profética, así que usted dice, que yo sé que la trataron anteriores porque citaban en el Antiguo Testamento, pero no sé cómo la trataron, que sería bueno retocarla, de cómo nos beneficia la unción ahora, en este periodo de la gracia, en esta dispensación de la gracia, en la iglesia, y en Isaías capítulo 10, 27, que dice, acontecerá en aquel tiempo, palabra profética, acontecerá en aquel tiempo, hablándole al pueblo y hablando del ungido, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. unción. Claro. Así que lo que oprimían al pueblo, ¿quiénes oprimían al pueblo en el mundo espiritual sin unción? Los demonios.
los demonios, las enfermedades, las turbaciones, las locuras y todo ese tipo de cosas, opresiones demoníacas, adicciones, todo ese tipo de cosas que estaban oprimiendo al pueblo de Dios, que oprimen al pueblo de Dios, todas esas cosas del enemigo. Dios dice, te voy a quitar el yugo, te voy a quitar la carga, va a haber algo que va a romper el yugo. Cuando vemos el yugo era un pedazo de madera bien fuerte, bien gordo, que se ponía en el cuello de dos bueyes, para arar, donde estaban juntos. Para someterlo y obligarlo a andar a hacer un trabajo en equipo. Que el yugo se rompa, porque es una madera muy fuerte. Pero por eso, si está lloviendo mucho y cuando está el yugo lo cogen y lo guardan para que no se moje y se pudra. Porque si se pudre, entonces los bueyes cuando hagan fuerza, ¡pra!, se rompe. Se debilita. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Que a causa de la unción, producto de la unción y perseverar en la unción, el yugo que es fuerte, el yugo que es difícil, el yugo que es muy pesado, pero a causa de la unción se va a podrir y se va a romper. ¿Ve? O sea, la madera se va a romper y se va a podrir, pero ese es el yugo, el pecado. Y voy a decir, porque esta palabra es más entendible, el pecado es la ofensa. La gente que vive en ofensa, enemigos, los matrimonios, ofendiéndose, todo eso es pecado. Ofensa vienen, enemigos con los hijos, todo eso es pecado. Está enemigo de los hijos con el papá que no le habla a los hijos, la hija que no le habla al papá, todo eso es ofensa, enemistades, todo eso es pecado. Y eso solamente lo rompe el yugo, ese yugo lo rompe solamente la unción. La unción, que es el Espíritu. No solamente creen en Dios, yo creo en Dios y sean enemigos los papás. No embute, ese no es Dios que yo estoy hablando, ese es otro Dios. Ese no es Dios que yo hablo. No, que la gente que no sale de un dolor siempre, y siempre están enfermos de la barriga, siempre están enfermos de la cabeza, siempre están enfermos siempre le duele la pestaña, siempre le duele un dolor constante. Hasta la pestaña le duele. Oiga, amado, la unción rompe el yugo y el peso del pecado. Sí, lo pudre. Lo pudre, pero también eso implica tiempo. Porque pudrir el yugo implica tiempo, que es la perseverancia, que es lo que estamos hablando. Pero también hay un milagro, y que porque el yugo puede podrirse aparentemente sin ninguna situación natural. No, el yugo se pudre porque yo te expliqué por qué se pudre. Lo que pasa es que el simbolismo aquí era que el aceite de la unción cayera sobre el yugo, mojara el yugo y pudriera el yugo, que es lo mismo que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona. O sea, este es el milagro. La esclavitud, por eso Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado Dios para darle libertad a los cautivos. O sea, hay gente cautivo que la única forma de que sean liberados es el Espíritu Santo. Así es. Cuando hablamos de una gente drogadicto que no se sabe cómo va a salir de la droga, un borracho, un adúltero y todas estas cosas que se convierten en vicios en la vida de la persona, que son increvantables. Esos yugos. Un vicio en la vida de una persona, eso no es de que, mira, deje ese vicio. Sí, eso una no va a salir adicción. así. Necesita que esa unción venga sobre él. O sea, estamos hablando de un Pablo que andaba con cartas para matar a los cristianos, para meter preso a los cristianos, y de repente cae sobre él una unción. Y cuando sale de esa unción, lo que se va es para la iglesia a buscar Pedro, a buscar esto. Y fue tan fuerte que lo tumbó y lo dejó ciego por 3 días. Dice Ananías, no, yo he oído de ese hombre mata cristianos. Y decían los cristianos, no, porque el que en otro tiempo mataba a cristianos, ahora predica la misma fe que nosotros. Eso solamente lo hace la unción de Dios en la vida de una persona. Literalmente. Un cristiano necesita ser ungido con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se derrame. Y esto, mire, esto es tan necesario predicarlo en la iglesia de hoy en día, en los líderes de hoy en día, y que los líderes se lo prediquen a la iglesia, para que la iglesia entienda que sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Porque la iglesia quiere funcionar sola, la iglesia quiere funcionar sin el Espíritu Santo. Y no se puede, la iglesia no camina. Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban lo que yo le estoy diciendo que tienen que recibir. La doctrina del Espíritu Santo tiene porque la unción es poder. Tiene que ser predicada en la iglesia de una manera. Eso no es de que vamos a enseñarle a danzar. Vamos a enseñarle a cantar. El grupo de danza, el grupo de canto, el grupo de danza, de canto, de músicos, de predicadores, de líderes, tiene que estar lleno de la unción. Obligado. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo, si no la iglesia no camina, Señor. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Santo. Es la única forma, que la iglesia y el Espíritu Santo añadía a la iglesia.
Dice Hechos capítulo 2 al final. Así Y el Espíritu Santo añadía a la iglesia lo Claro. que habían de ser salvos. Aquí yo vengo Claro, pronto, claro. retén lo que tiene para Señores, que nadie te nosotros quite. queremos con un, Esa unción hay con que un retenerla. sinnúmero de actividades. ¿Cómo Sí. se llama esto? Actividades, ¿verdad? Sociales, dinámicas, Dinámica. conquistar a la gente. Y la gente se queda porque, bueno, necesita botar la atención y en el culto se van a presentar fulano y fulano y fulano. Lo que el Espíritu Santo no hace, nada lo puede sustituir. El trabajo del Espíritu Santo en la iglesia no va a ser sustituido por nadie. No se puede. No, y que si el Espíritu Santo no le da orgullo a la gente, no hay va a pasar forma, absolutamente no nada. pasa nada. Como si el Espíritu Santo siempre redarguye. Que la gente no le haga caso a la redargución es otra cosa. Pero que si no Vamos a está, redarguir. que Mira si qué no es lo que está la pasa. Sí, es cuestión unción. de El Espíritu decisión, por Santo eso. es el mejor comunicador. Sí, Sí. pero si no está la unción, Claro. si no está el Espíritu Santo, no va a reunir. O sea, si la persona no ha recibido. No, estoy hablando del poder de Dios en la iglesia. Ah, perdón, ok. Claro, porque Si el nosotros poder de Dios no está en la iglesia, Claro, somos- nada lo va a sustituir. Si cuando la iglesia no tiene poder sobrenatural, diferente No a va las a demás pasar religiones, nada. se convierte en una religión igual que las demás. Claro, con muchas leyes, normas, reglas y muchas actividades, pero no está. El Espíritu Santo tiene que estar, señores. Déjame leerte esto aquí sobre la parte del Mesías. Dice, la palabra ungido es un título que se le aplica a nuestro Señor Jesucristo. Desde el libro de Génesis se profetizó la venida del Mesías, del ungido, del especial. También se profetizó que la sangre del ungido iba a cubrir el manto, como un manto cubriría la vida de aquellos que entraban bajo ese manto sagrado. La sangre del ungido, la vida del ungido, tiene que reproducirse en lo que son ungidos. Claro. Es un proceso, ¿verdad? Está bien como estamos hablando. Es un proceso de enseñanza, aprendizaje, sometimiento, porque el manto que da la cobertura del ungido, el manto que cubre, esa sangre preciosa que nos cubre, que nos limpia de todo pecado, que es la vida misma del Señor. Entonces, esa vida ungida que Él vivió, esa vida ungida que Él demostró, esa vida ungida que Él nos enseñó. Por eso Él dijo que nosotros íbamos a hacer cosas mayores que las que Él hizo. mayores. Pero es a causa de lo que Él hizo. O sea, Él es la fuente de la unción, porque Él es el ungido. O sea, Así es. Jesús, el Señor Jesús, es el ungido. Entonces, cuando estamos con el Señor y estamos en el Señor Jesús, entonces hay unción. Y esto que te lo digo, no iba a tocar esta tecla, pero la voy a tocar. Mira qué pasa. Yo estaba enseñando en estos días y prediqué sobre el tema. Jesús no es Jesús hasta que Jesús no sea tu Señor. No es lo mismo hablar de Jesús que hablar del Señor Jesús. 52 veces Pablo hace referencia a Jesús en el Nuevo Testamento diciendo Señor Jesús. 52 veces. Y de las otras 8 que hay, aunque no lo dice juntos los dos, el Señor Jesús está en el mismo versículo. Ujú. Siempre es, o sea, que las 60 y pico de veces que se dice Jesús, de esa hay 59 que es acompañado de Señor Jesús. Porque mucha gente dice el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Y Jesús dijo, ¿a qué día dirán yo te dije Señor? Pero ¿de qué Señor tú estás hablando? Otros dirán, en tu nombre echamos fuera a Jesús, el nombre. En tu nombre echamos fuera, dice, nunca lo conocí apartado de mí. Porque para muchas personas en este tiempo, el Señor, ok, es el Señor. Y para otros Jesús es Jesús. Pero para la iglesia es el Señor Jesús. Tal vez un poco enredado, pero lo dejo ahí. Porque muchas veces tú estás hablando con dos gente y te están hablando de Jesús. Y tú estás hablando con otra gente de Jesús y el otro tiene un brujo. Claro. Y te habla de Jesús, de la Biblia como si nada. Y te habla, No, y el tipo es hechicero. En Y- realidad nosotros tenemos que aprender a usar el término correcto refiriéndonos a Jesús, a Así es. Jesucristo. De hecho, Así es. entenderlo como maestro, entenderlo como Señor. No, el Señor, Él es el Señor. Tenemos que entenderlo en esas fases. Sí, En esas pastor, yo prediqué eso en la iglesia y te digo que ahora, en este tiempo, todo el ministerio de intercesión y todo, ya los hijos míos poco a poco lo oigo ahí que están patinando. Oiga, como hablando. él le dijo en Juan 13, ustedes me llaman Señor y Maestro. Y yo lo dicen soy. bien porque lo soy. Yes. O sea, eso tenemos que entenderlo. No es Jesús, como yo he escuchado gente de que mi hermanito,
No, porque somos hermanitos, porque como él es el primogénito y No, nosotros... No. falta de Es respeto. nuestro Señor No, sí. y nuestro Maestro. Es así, hay que respetar eso. ¿Cómo que se hay que respetar? Hay que respetarlo. No es que lo que El que fue que me creó y después me salvó. El que fue que dio su sangre, dio dice su la vida. Escritura, Eso es demasiadas cosas. Dice la Escritura, nadie llama Mm. a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Así mismo. Nadie llama a Jesús Señor si no es por la unción. Pero no es que la boca dice que llama, que yo digo Señor. No. Es que en mi vida diaria Él es el amo. Eso es lo que quiere decir. Claro. Adonai, Pero es, el Señor es de señores. llamarlo, porque usted sabe bien que, bueno, en todos los idiomas los verbos indican acción, ¿verdad? Así es. Pero en el idioma hebreo, ellos tienen eso muy marcado. Los verbos y sus palabras son frases, inclusive Sí. una palabra es una frase entera. Sí. Y eso está muy marcado el tema Sí, del porque idioma, ellos solo o sea. tienen es consonantes, no hay Sí, no hay entonces, vocales. Cuando hablamos de decirle al Señor maestro, o decirle Señor a Jesucristo, para ellos no es solamente como nosotros, Señor, mire Señor, no, implica una inclinación, Sí, yo le digo implica a la una iglesia, postrarse, sí, tiene implica otra connotación. respeto, Comenzando- inclina a reconocer quién es Él. Comenzando por mí, pastor. Comenzando por mí. En la congregación. Un promedio de unos 15 días. No es más de ahí. Oiga bien, 15 días. Pero ya esto va a ser así de aquí para allá. Ya yo no oro solo en el nombre de Jesús. Yo oro en el nombre del Señor Jesús. De mí sí. En el nombre de mi Señor Jesús o en el nombre del Claro, Señor Jesús. reconociendo quién Es el nombre Él. de Jesús, pero es en el nombre del Señor. Sí. Porque Él es que tiene la autoridad. A Él es que los demonios, cuando los demonios me ven a mí y yo lo voy a ministrar, no soy yo. Sí. Porque si Que- fuera que yo, no me acaban- vean a mí. Pues Yo soy- no quiero soy- que me vean a mí. No, No. me vean a mí, no. Pero imagínate tú, No, que vean a Jesús delante de a mí. mí los demonios no me pueden decir tres cosas. No. Claro, porque... Pero ven acá, Ahora, Daniel empezó a orar y a ayunar y se desprendió un principado de allá arriba. Acaba que si no fuera por un ángel, acaba sí, con Daniel. entonces, el No. Señor Jesús, que Él es nuestro Señor, Sí. implica esa unción que reconoce, Sí, esa sí, unción de que cuando usted vaya a un sitio y usted se junte con alguien a hablar de Jesús, la unción que está en ti va a hacer la diferencia cuando tú digas el Señor Jesucristo. Así es. El Señor Jesús. Y ahí es así. O sea, eso Así. implica, pero porque yo sentí eso, wow, a la iglesia, y ahora todos están orando. Y tú ves que hasta los jóvenes vienen, amén, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Del Jesús. Señor. Claro, porque estamos reconociendo quién es Él Así es. y qué significa Él para Su nuestra autoridad. vida y la autoridad que Él nos da. Y son Es a través estrategias de él. que el Señor le da a la iglesia a través de su palabra. Porque fíjate que te dije, 52 veces están directamente al apóstol diciendo Señor Jesús. Literal, junto los Señor Jesús. Con Sí. nuestro Señor Jesús. Cuando venga el Señor Jesús. En la Yo aparición. quiero que cerremos, pastores, con este pasaje que dice lo mismo que Marco, pero le añade algo. Está en el libro de Lucas, capítulo 3, versos 16 y 17. Lucas 3, 16 y 17. Y que hagamos un poco de análisis de este pasaje y Vale. cerremos con ese pasaje. Dice así, Lucas 3, 16 y 17. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Bien, Wow. entonces habla del fuego, que es en Marcos, donde leímos ahorita, no dice fuego, además dice Espíritu Santo, pero aquí Lucas escribe y dice que Juan dijo en su predicación, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, y destaca, yo a la verdad los bautizo con agua, pero él con Espíritu Santo y fuego. Juan quiso establecer una diferencia entre el bautismo que él estaba haciendo en agua, que era para perdón y arrepentimiento, el agua y el fuego no hacen la misma No. efecto. Por No. ejemplo, él al final termina hablando de una basura y termina hablando de que el aventador era para soplar el fuego, ¿verdad? Así es. Y Sí. termina hablando de que hay una basura, hay una paja que se va a quemar en ese fuego. Si usted, por ejemplo, barre la casa y saca la basura y echa agua, se va la paja con el agua, ¿verdad? Se va, pero sigue estando ahí. Pero si usted le prende fuego, se quema y ya no está. Así es. Entonces, el bautismo en agua, él está diciendo, el bautismo que yo hago,
aunque sirve para arrepentimiento y perdón de pecado, solamente se lleva la paja, pero no la quema. No. Ahora, el bautismo que él trae, que es en Espíritu Santo y fuego, quema la paja, quema lo malo, quema el pecado, quema lo que no le agrada. O sea, esta unción de la que estamos hablando, que es en el Espíritu Santo, Sí. esta unción viene a ser en nuestra vida un purificador y a quemar todo lo que a Dios no le agrada dentro de nosotros. Así es. Oye, él tiene el aventador en su mano y recogerá el trigo en su mano y quemará la paja. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo y fuego. Con con el fuego, que claro que sí. Porque es la purificación. nos purifica, no lo deja ahí. No, Yo a la verdad lo bautizo con agua, claro. pero él lo va a quemar con fuego. Ustedes saben que existen Wow. ustedes saben que Tremendo. algo que existe que se llama Hay que estar en el fuego. sí, los evangelios sinópticos, ¿verdad? Sí. En este caso es Mateo, Marcos y Lucas. Juan ya un Vale. evangelio con una connotación más universal, con una cosmovisión más universal. Entonces, Mateo escribió hacia una audiencia relacionada con los judíos. En este caso, Marcos hacia los romanos y Lucas hacia los griegos. Entonces creo que esa es una de las razones porque quizás amplió un poco más la información, porque los griegos eran como que una audiencia un poco más selecta Sí, que necesitaba manejar de más una nivel. información más precisa, más específica. Y el pastor Luis se ríe. Sí, no, eso, porque así. Sí, no, los griegos era La élite la del élite del conocimiento. momento, ¿no? Y la cultura helenística, que es Entonces- la griega, todavía hasta hoy nos sigue Entonces Marco marcando. estaba dirigiendo su audiencia hacia los romanos que eran duros, que eran fuertes, que Espíritu Santo. Con la cultura helenística nos afeitamos nosotros. Nos afeitamos, tenemos los Juegos Olímpicos, por Todo, ejemplo, todo. que viene de Ah, los... de ya, los ya te dije lo más terrible. sí, porque, claro, ellos se daban todo su parte. Pero es Entonces, importante todo esto que estamos señalando, ¿verdad? Relacionado a la unción, que está obviamente estrechamente tiene que ver con el Espíritu Santo El Espíritu de Dios. Santo limpiando ¿verdad? nuestra vida. Entonces, Él es la unción. y fíjense ustedes que todo esto que estamos diciendo sencillamente apunta al papel de la unción que es el Espíritu Santo. Primero, Si tú no le das importancia a la unción, claro. ¿qué pasa? Sí, por eso. Entonces, No, permítame. ¿qué pasa No hay- si no hay- tú no le das importancia a la unción? No hay limpieza, No, no, hay se santidad, pierde. no hay poder. Pero si tú no le das importancia a la unción, no le das importancia al Espíritu Santo. Por eso voy. No, Entonces, porque él es la unción. entonces permítame Es- terminar esta idea. Eso ¿Cómo, es. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué pasa? El Espíritu Santo va a venir. Por eso dijimos que entonces habían algunas cosas que señalamos. Agua apuntaba simbólicamente al Espíritu. Fuego apuntaba simbólicamente al Espíritu. Aceite apuntaba simbólicamente al Espíritu. Entonces ahora ese Espíritu en la dispensación de la gracia, de la misericordia, tendría un gran papel en nosotros. Primero, convencernos. Segundo, darnos, enseñarnos, ¿verdad? Y tercero, ese espíritu va a producir en nosotros cosas interesantes como que, de que nos vamos a mantener allí a la par, porque ya la situación, Dios ha decidido tener una relación más personal, Sí. más directa. Nuestro espíritu estuvo apagado, muerto en delito y pecado, venimos al Señor. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Provoca el nuevo nacimiento. Porque el Espíritu Santo, esa unción va a provocar el nuevo nacimiento. Claro. Y para que nosotros entendamos todas estas cosas, un natural no va a entender nada de esto que estamos diciendo. Pablo lo decía, porque la gente juzga y tal, qué sé yo qué, y para muchos esto es locura, pero para los que se salvan no es locura. No, es poder. ¿Entiendes? Entonces es importante que poder de nosotros Dios. entendamos esto. Estamos en este nuevo tiempo, somos templo y morada del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo nos bautiza, ¿verdad? Pues para que vivamos allí con Él, pero provoca en nosotros el nuevo nacimiento, provoca en nosotros regeneración, provoca en nosotros santificación. A todo eso que usted está diciendo, se le llama, ¿verdad? Los ungidos, a lo que usted está diciendo, que lo produce el ungido. Entonces, nosotros tenemos la frase, la palabra Mashiach en hebreo, la Mesías, y tenemos la palabra Cristo en griego para referirse a lo mismo. Cristo, el Mesías, el ungido. Así que Cristo es el ungido. Así que todo lo que usted está diciendo, si nos aplica a nosotros, los creyentes en Cristo, entonces por eso la palabra nos dijeron cristianos por primera vez, por allá por Tesalónica. Nos llamaron cristianos por primera vez, refiriéndose a pequeños ungidos. A pequeños Cristos. Literal. Sí, claro. Literal. Pequeños Cristos, imitadores de Cristo, o sea, pequeños ungidos, imitadores del ungido, del Mesías, ¿verdad? Entonces, imagínense lo que está diciendo, que nosotros tenemos que imitar al ungido porque tenemos la unción.
¿Y qué era lo que hacía el ungido? ¿Para qué era la unción? Para romper el yugo. Claro. ¿Cuál yugo? El yugo del pecado, del diablo, de los demonios. ¿Qué es lo que hacía la unción? Produce gozo, el aceite, el óleo de gozo. No, y esa misma unción va a Y provocar. todo ese simbolismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros como cristianos tenemos que aprender, como decía Ariel, el pastor, sobre que tenemos que darle seriedad a este asunto. Tenemos que, ¿por qué? Porque ahora mismo, es como que todo el mundo, no sé, que lo que ahorita ustedes estaban hablando de los cultos, de los cultos que se hacen extravagantes, donde la extravagancia como estrategia, farándula, la estrategia, y el faranduleo y el espectáculo, la exhibición, y lo que impacta el exhibicionismo y todas esas cosas. Ok, bueno, está bien, pero lo que nosotros tenemos que saber es una cosa, que el espectáculo, el montaje, las luces, eso no es la unción. No provoca ni genera unción. No, eso no es la unción. No provoca. No, eso no tiene que ver nada con la unción. No. Eso lo hace tanto. Eso es estrategia. Eso son cosas. Eso es un accesorio. Ahora, pero son cosas. Sí. Pero la unción no es una cosa, es una persona. Ahora, si los ministros que están ahí ministrando, y hay luces, y hay de todo lo que volar en helicóptero, lo que quieran, perfecto. Pero si los ungidos, si los ministros que están ahí, de verdad son ministros ungidos, y son personas ungidas de verdad, los efectos de las luces no son lo que van a hacer el efecto, es la palabra y la administración de los ungidos. Si no hay ningún testimonio, Habría más cristianos. pastor, por eso entonces lo que deberíamos querer. ¿Por qué? Porque de Si qué lo que sirve que están yo vaya ahí al son espectáculo, ungidos, al habría espectáculo más más mortal cristianos. del mundo, el espectáculo cristiano donde están los más grandes y los más millonarios cristianos que tienen cuartos para hacer un espectáculo grande, y yo voy, ¡ah! Y cantamos, y llegamos al cielo cantando y bajamos cantando, y nos vamos para la casa cantando, y seguimos cantando, y llego a la habitación y sigo cantando, adorando. Al otro día fue a un espectáculo que yo fui. Ya. Entonces, permítame, Exacto. como Y estamos ya, cerrando, vamos a salir de ahí. como estamos cerrando, ¿verdad, Y Pastor entonces la Ariel? iglesia está llena de gente que creen que son cristianos, pero no lo son. Ay, Dios mío. Pero es que No lo son Pastor porque Ariel, no usted hubo dijo un hace- arrepentimiento. Usted Es que dijo la- hace ratico que estábamos cerrando. Permítame yo cerrar este asunto con esta conclusión a nivel personal, ¿no? Que es lo que yo quiero resaltar en esta hora. Mire lo que hace la unción, mire lo que hace el Espíritu Santo, la expresión que citaba el pastor Elvis relacionada creo que con la primera carta de Juan, cuando hablaba de que fuiste la santa unción, algo así creo que decía el pastor allí, que el texto lo mencionaba. Mire lo que genera. El Espíritu Santo hace que nosotros aceptemos a Cristo. Nos hace nueva criatura. Nos mantiene en bautismo para nosotros disfrutar plenamente todas estas cosas. en llenura. Exacto, en llenura del Espíritu, ¿verdad? Y además de eso, eso provoca el fruto del Así Espíritu. es. Claro. Entonces, todos estos aspectos están directamente relacionados y tienen que ver con el Espíritu Santo. Así es. Entonces, el fruto del Espíritu que lo componen 9 aspectos. Es un fruto singular, no es plural. Es un fruto singular que lo componen 9 aspectos que nosotros conocemos. Así que bueno, eso es lo que yo quería cerrar. Eso es lo que el Maravilloso. Espíritu Santo hace. en ti. Excelente. Amado, tenemos que buscar más la unción. Tenemos que procurar más. No Mantenerlo. buscar más, procurar más Ser conocimiento. de la ungido unción. por Cristo Jesús. Cristo, Mantenerlo. úngenos. Y mantenerlo. Úngenos. No, porque ya vino esa Y unción. unge Sí, no, a no. la Porque iglesia. tenemos que porque retenerla. la unción también la unción se aplica en impartición. Notemos que los apóstoles, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo la primera vez, si usted sigue leyendo en otras ocasiones, volvieron y fueron refilled, rellenados. O sea, usted da tanto. Por eso es que no se puede dejar de congregar. Lo voy a repetir. Por eso es que No se debe. el ungido nunca deja de congregarse. No. No, pastor, que no se debe. Es que la unción misma, porque, mira qué pasa, los apóstoles, si tú lo lees con cuidado, de tiempo en tiempo ellos eran y fueron llenos del Espíritu Santo. Y vuelve Sí, y lee, lo que y pasa es fueron que llenos hay del Espíritu Santo. una renovación de la presencia de Dios Constante, en nuestra amado. vida. O sea, Pero no si- es que yo diga, yo fui ungido Sí, un porque día. ese aceite, pero tú tenemos que tener necesitas esa estar lámpara llena de conectado. aceite. De eso que hablamos de permanecer, La de quedarte perseverancia. ahí. Por eso Pablo le dijo a Claro. los colosenses, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. O sea, Al ungido tiene le que gusta ir a la estar- iglesia. Tiene que La gente estar- ungida le gusta estar con los hermanos. Al A ungido- la gente ungida le gusta a los ayudar y ungidos les servir. gusta suscribirse a Líderes Eternos para que sigan Excelente. aprendiendo. Dios le bendiga, un placer estar Qué con maravilla. ustedes. Dios le bendiga. Shalom es paz. Shalom en paz.